Hola, yo soy Marianelida Dombrowski, psicóloga, y en esta oportunidad quería hacer hincapié en algo que estoy viendo, estoy percibiendo, digamos, la cuestión, digamos, la inquietud que se da en nuestro campo profesional con respecto a los diferentes padecimientos que vamos viendo, no solamente en grupos humanos, en comunidades, sino también de forma individual en nuestros consultorios, con respecto a la incidencia que tiene todo esto del COVID-19, de la enfermedad, de esta pandemia que nos está afectando al planeta. En ese sentido me gustaría aportar las herramientas que nos brinda este libro que se llama Pandemia, un balance de la crisis del COVID-19, de Daniel Feierstein. Daniel Feierstein es investigador del CONICET, tiene muchas investigaciones, muy reconocido a nivel internacional, y hace un recorrido que a mi modo de ver nos aporta herramientas como para poder hacer frente a esto que nos está sucediendo. En primer término, él toma la idea de lo que es el mundo representacional, la realidad, cómo nos representamos la realidad. Y esa realidad considera el que habría un punto de vista, una postura positivista en la que se considera a la realidad como estática, como si fuera una fotografía, como algo que está dado y que no puede, que está ahí y que no se puede cambiar, no se puede transformar ni nada. Por otro lado, nos dice que hay un punto de vista relativista, lo llama él, en el que cada uno como que habría tantas realidades como seres humanos, o sea que cada uno se construye su propia realidad. Entonces, desde estas dos posturas, digamos, se torna muy difícil realmente poder llegar a pensar en un objeto común como para poder incidir, cambiar o trabajar sobre esa realidad, teniendo en cuenta que el gran recurso que tiene la humanidad es el conocimiento, o sea, la ciencia, la posibilidad de intervenir, de modificar, de cambiar algo de esa realidad. Entonces, considerando a la realidad como un fenómeno que va cambiando, un fenómeno que se va moviendo y que es la resultante de las interacciones que se pueden ir dando. Entonces, para eso, él considera el caso de Jean Piaget, ¿no? Cómo se construye la realidad, ¿no? Desde el conocimiento en estos aportes de Jean Piaget. Nos dice que hay un primer momento, digamos, en un primer nivel, uno se vería afectado por un determinado entorno, un determinado objeto, y entonces habría que tendemos a la construcción de un concepto de ese objeto, de ese entorno que nos impactó. En un segundo nivel ya podríamos ir viendo cómo ese objeto o ese entorno, cómo interactúa con todo el entorno, todo el entorno circundante, valga la redundancia, para pasar a un tercer nivel donde afectarían a la construcción de esta realidad fenómenos emocionales, todo lo que tiene que ver con los sentimientos, en el sentido de que esto me es bueno, me es malo, me gusta, no me gusta, me angustia o no me angustia. Eso en cuanto al ser humano, ¿no? en forma individual. Pero también hay una escala de valores que es la que atraviesa una determinada comunidad
y la que hace que uno se pare en determinado lugar como para aceptar o no cierta realidad, como para rechazarla o aceptarla. Un ejemplo de esto son las relaciones de dominio, ¿no? De dominación, en el sentido de que, por ejemplo, se puede pensar que uno está sometido a una determinada circunstancia, una determinada realidad, porque es algo del orden de lo sobrenatural, lo divino, o del orden por ejemplo, las leyes del mercado, algo que uno está a merced, ¿no? de esta realidad opresora, digamos, ¿no? Y entonces es lo que Feuerstein llama un obstáculo epistemológico. Entonces, todos estos diferentes aspectos, digamos, ¿no? En realidad es uno solo, digamos. Es de esta forma como nosotros construimos nuestra propia realidad, o sea, nuestro mundo de relación, cómo lo vamos armando. Así él pone el ejemplo de cómo se construye el objeto COVID-19. En un primer momento no hay ningún tipo de representación al respecto, no hay nada que se le parezca, mejor dicho, se busca aquellos antecedentes que nos puedan dar una idea de qué se trata esto. Entonces aparece la similitud en el SARS-2, que es otro tipo de virus emparentado con este del COVID-19. Entonces ya vamos teniendo más elementos como para poder saber de qué es lo que se trata esto. Como así también tenemos esta cuestión de lo que ha sido en el recorrido social, en nuestra propia historia, y emerge toda la cuestión de la gripe española que se dio a finales del siglo XIX, principios del XX, matando a millones de personas en todo el planeta. Entonces ya ahí es como que esto se va construyendo. En un primer momento se establece que este objeto, ¿no? Este COVID-19, que esta enfermedad es del orden de lo biológico. Sin embargo, se ve a las claras que cuando se corta la propagación, digamos, la circulación, es como que el virus queda acotado. Entonces, quiere decir que inciden muchísimo los movimientos sociales que nosotros podemos llegar a tener, que va a ser caldo de cultivo, digamos, como para que se propague el virus. Entonces, ahí nos da la pauta que esta enfermedad no solamente es biológica, sino que también, como toda enfermedad, tiene un aspecto social importantísimo en estas circunstancias que no podemos dejar de tener en cuenta. Entonces, esta posibilidad, por ejemplo, con respecto a un ejemplo a esto de las cuestiones emocionales que atraviesan a la construcción de una determinada realidad. Por ejemplo, el corte, ¿no? O sea, como se dio en los países orientales, donde se cerraban las fronteras y se circunscribía, es algo que en Occidente prácticamente no ha resultado. Se hablaba de la inmunidad de rebaño y demás, y entonces esa situación viene dada porque justamente en Occidente es constantemente el cambio. Hace unas cuantas décadas ya esta parte que esta postura neoliberal que atraviesa nuestros países hace que la satisfacción tenga que ser inmediata, o sea, el consumo constante y la búsqueda de una satisfacción inmediata. Mientras que sabemos desde Freud que un rasgo de adultez es ese de poder aplazar la satisfacción, postergarla en pos de una satisfacción mayor, o sea, trabajar, elaborar un determinado recorrido porque sabemos que
en definitiva vamos a obtener una satisfacción mayor. Bueno, eso es lo que en estas economías de mercado no es lo que está andando. Entonces, con respecto a esta cuestión de lo emocional, se puso en juego el investigador Roberto Echenique, también investigador del CONICET, estableció un concepto que es muy gráfico, que es la metodología del cagazo. O sea, lo que pudo parar el contagio, digamos, ¿no? Que nos quedáramos en casa, que nos aisláramos y demás, que nos aviniéramos a estas cuestiones de la pandemia, fue la cuestión del miedo. O sea, el temor a que nos pudiésemos contagiar hizo que nos quedáramos aislados. Sin embargo, esto es por poco tiempo, porque en cuanto uno se acostumbra a esa cuestión del temor y del miedo, se empieza a aflojar, a relajar, ¿no? Toda esta cuestión de esto de la propagación del virus y es como que está todo más libre, como que tiene que ver con esto de pronto a mí no me va a pasar, que ahora lo vamos a ver. Entonces, esto desde el orden de lo macro, por así decir, de este mundo representacional de estas realidades donde estamos. O sea, decíamos que una postura positivista donde la realidad es imposible como una fotografía y no se puede cambiar para nada, de desecharla, de pasar a la otra postura relativista, cada uno tiene su propia realidad, tampoco no permite tener ningún tipo de injerencia o de incidencia en ese campo, digamos. Entonces, este recurso de una postura constructivista, un abordaje constructivista con las características que fui nombrando, es lo que permite de pronto que podamos influir sobre esta realidad que es constantemente cambiante y que va a permitir transformarla y, bueno, salir a flote, ¿no? Superar, digamos, este ataque del virus tan grande. Entonces, ya ahora, partiendo con este entorno social, quiero tomar, que sería el epígrafe de esto que estoy brindando, que es la primera línea de psicología de las masas y análisis del yo. Sigmund Freud nos dice que toda psicología individual es social y que toda psicología social es individual. O sea, hay un ida y vuelta constante, digamos, entre el ser humano y su entorno. Lo que queda puesto de manifiesto también cuando Jacques Lacan lo grafica con los círculos de Euler, la intersección de conjuntos, donde en uno pone que es el sujeto, es un diagrama, en uno pone el sujeto, en el otro es el gran otro, y esa tierra de nadie, que es esa interacción donde queda, se pone de manifiesto el hecho que el sujeto interviene, interactúa con el gran otro y el gran otro con el sujeto, ¿no? Entonces, desde ese lugar, ya yendo a la cuestión más individual, Daniel Feuerstein no solamente toma desde el psicoanálisis y muchos investigadores por el estilo, digamos, que hay muchos mecanismos, digamos, que se ponen en juego ante estas situaciones, digamos, traumáticas, agresivas, que impactan sobre el sujeto. Pero él hace mucho hincapié en dos mecanismos que están interrelacionados y que son muy interesantes, que es el mecanismo de la negación y el mecanismo de la proyección. En la negación, de lo que se trata es que el sujeto quedaría puesto en el lugar de ese yo ideal, que, como sabemos justamente desde psicología de las masas y análisis del yo, desde ese lugar del ideal no es posible ningún tipo de crítica, ningún tipo si bien digo,
de crítica, de censura, nada. Todo lo que produzca ese yo ideal es perfecto. Se está en el lugar, insisto, es ese lugar de la perfección. Entonces, desde ese lugar, llegando a niveles megalonómicos, ¿no? O sea, de situaciones muy impactantes, digamos, cuando uno escucha al sujeto hablando o a un grupo hablando, tenemos que, no es posible, ¿sí? No es posible ningún tipo de incidencia, de influencia, nada, porque es la negación total. Eso puede ser que le pase al resto, eso puede ser que esté sucediendo, pero a mí no me va a pasar. Esa es una de las posturas. Y la otra postura, todavía más delicada, digamos, es esa de negar la realidad. No, no existe. El virus no existe, esto no está sucediendo, esto no sucede. Entonces, tenemos ahí también podemos pensar estas cuestiones negacionistas, escuchar constantemente en los discursos que se van desplegando. Por otro lado está el mecanismo de la proyección, que es ese, que está totalmente emparentado con este de la negación, que es este de echar afuera, poner afuera lo que a mí no considero que no me corresponde, que a mí no me pertenece. Entonces, eso está afuera, lo malo está afuera, lo bueno está conmigo. Esa construcción del objeto, digamos, de la realidad, tiene que ver con eso. O sea, todo lo que es, lo que de alguna forma, y esto es lo que se ve mucho en las técnicas proyectivas, cuando ya sea en Rorschach o los diferentes tests, y muchas veces trabajando con chicos que dibujan, grafican, se está poniendo en juego esta cuestión proyectiva, porque de alguna forma se está dibujando, se está escribiendo, se está mostrando aquello que está afuera, pero que en realidad me pertenece. Lo que pasa es que el sujeto no es consciente, y no sé si la palabra justa es consciente, pero digamos, no cae en la cuenta que eso sí le pertenece y encuentra que está en el entorno y lo rechaza. Entonces, tanto una como otra, la negación como la proyección, son mecanismos que hoy por hoy, en estas circunstancias que estamos viviendo, se encuentran exacerbadísimos. Entonces, no solamente tenemos esta cuestión de poder escuchar, ¿no? Desde el psicoanálisis decimos de escuchar el caso por caso, el uno por uno, ¿no? La singularidad de cada uno, pero así todo podemos encontrar ciertos mecanismos, ciertos modos de relación que los podemos llegar a, de alguna forma, tipificar, podemos llegar a pensar en algo como para poder abordar esta realidad que nos está combinando, ¿no? O sea, esta situación que nosotros como profesionales de la salud mental tenemos un compromiso y algún tipo de respuesta tenemos que dar. Entonces, desde todo este recorrido me pareció muy acertado la lectura, ¿no? Los aportes, que por supuesto cada uno va a tomar lo que más considere apropiado, pero es un recorrido muy interesante el que hace Daniel Feuerstein sobre la pandemia. Y bueno, me parecía que era una forma de brindar o aportar algo a esto que nos está sucediendo entre todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.